Buen día. Desde el corazón de Texas, soy Pete Angle y bienvenidos a Sentido Común. El más común de los sentidos, pero el menos usado. Bienvenidos. ¿Tienen el coraje para cuestionar lo obvio y unirse a Sentido Común? Hoy vamos a hablar de cómo hablar. En este mundo lleno de ruido y confusión, Sentido Común es tu dosis semanal de claridad. Opiniones imparciales, anécdotas personales, reflexiones crudas y temas que importan. Deshazte de tonterías y abraza lo real. Exploro todo utilizando mi guía confiable, el Sentido Común. Estoy disponible en todas las plataformas, en Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Geosan, X, Facebook y nuevamente en YouTube. Estoy en YouTube con unos podcasts atrasados porque ya entendí la manera y la forma como poder subir los podcasts de audio a que se conviertan en video. Entonces ahí los he ido subiendo lentamente. Suscríbanse ya, denle like, comenten y compartan que salimos todos los martes o cuando el sentido común lo exija. Empecemos. Pues como les dije, tenemos de fondo música clásica española en guitarra. Me encanta. Y vamos a empezar como cada vez que hacemos nuestro podcast, respirando, cerrando los ojos si podemos, y oramos diciendo: Señor Jesús, Rey y Señor de mi vida, hoy me despierto bajo tu mirada amorosa. Te ofrezco mi mente, mi boca, mis movimientos, mi mañana, mi alimento, mi dinero y mi estado de ánimo. Dame tu Espíritu Santo para gobernar lo que depende de mí y abandonarme con paz a lo que depende de ti. Que todo lo que piense, diga, haga y sienta sea para tu gloria y para mi santificación. Virgen María, Madre y Reina, enséñame a decir: hágase como tú lo dijiste. Amén. Bueno, queridos amigos, estamos ya en el podcast 13 de este año. Y saldrá el 31 de marzo del 2026. Ya estamos en él. Se acabó el primer cuarto del año. Increíble, increíble. Bueno, y vamos a hablar de algo que puede cambiar la vida de cada uno de nosotros de una manera que no nos damos cuenta. Y es el arte de hablar bien. Yo no soy un especialista. Estoy tomando información y me pareció un tema muy ligado con lo que hemos venido hablando, porque se enmarca perfectamente dentro de el sentido común y el estoicismo católico. Y el contenido nace directamente de un post que se hizo viral hace unos días en X, que compartió Carlos Puig, y su dirección es @escapasistema. Y en este post se resume una conferencia legendaria de un profesor que se llama Patrick Winston del MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology, una de las universidades más importantes, más grandes del mundo en todo lo de ciencia, ingeniería. Y este profesor durante 40 años, cada enero, durante esos 40 años, daba una clase y se titulaba la clase igual: ¿cómo hablar? How to speak. Y el aula se llenaba y no cabía un alma más, se llenaba completamente. Y era la misma charla. Y él empezaba las charlas con algo muy directo. Y decía al iniciar la charla: tu éxito en la vida vendrá determinado en gran medida por tu capacidad para hablar, tu capacidad para escribir
y la calidad de tus ideas. En ese orden. Ojo, el éxito en la vida vendrá determinado por tu capacidad para hablar bien, correctamente, influir, digo yo, tu capacidad para escribir, plasmar, ¿no? Escribir, y la calidad de esas ideas, en ese orden. O sea, puedes tener una gran idea, pero si no la puedes comunicar bien, ni plasmar bien, no sacas nada. Ni tus calificaciones, ni tus títulos, ni el coeficiente intelectual, nada de eso vas a lograrlo en el éxito. No quiero decir el éxito y de una vez la gente va pensando en dinero, no. Porque mire, este profesor fue profesor durante 40 años y quería ser profesor de MIT. Seguramente tenía un muy buen sueldo, pero no era millonario. O bueno, no lo sé, no lo he investigado. Y si lo era, pues qué bueno. Él lo que está hablando es de algo más allá. O sea, del éxito nosotros como personas, de sentirnos de alguna manera realizados, aunque ese término de sentirme realizado no me gusta mucho, y después hablaré sobre eso. Pero que cómo nos desenvolvemos, cómo logramos los objetivos que queremos, están determinados de la capacidad que tenemos para hablar, la capacidad que tenemos para escribir y la calidad de nuestras ideas. Y cuando nos dice que esto es lo que separa a las personas, pero los separa no por el éxito, sino que separa a las personas por las que son escuchadas y las personas que son ignoradas por cómo hablan. Sí, hay una discriminación ya, a los que les gusta hablar de esto de discriminar, pero de una vez va a haber personas que le va a gustar lo que escuchan de lo que tú hablas, y esas personas van a ignorar lo que otras personas hablan porque no les gusta cómo hablan. Y aquí viene lo mejor de todo este relato, y es que Winston, acuérdense, el profesor Patrick Winston, no era ningún orador, así, ni presentador, ni muy experto en la palabra. Era un hombre, inclusive, que hablaba de una manera muy sencilla. Pero todo estaba en la sabiduría de lo que decía. Y hoy lo que quiero es desmenuzar el esquema que usaba Patrick Winston, pero no como una técnica de ventas o alguna vaina de conferencias, no, sino más allá, aplicándolo con el sentido común y el estoicismo católico que tanto amamos en este podcast. Porque siempre me gusta mezclar esa virtud estoica en la que controlamos lo que depende de nosotros, como el hablar, y mi fe católica, porque le ofrezco todo a Dios y lo que no depende de mí se lo dejo a Él. Y si bien el hablar también influye el tono, la forma, sí, todo eso influye, pero el hablar bien no es manipular. No, por el contrario, hablar bien es servir al otro. Inclusive es amar al otro. Porque cuando se habla bien, se quiere transmitir efectivamente lo que se quiere decir para que el otro lo escuche y salga algo positivo y productivo de eso que yo estoy hablando. Entonces vamos a empezar con el primer mandamiento de Winston. Bueno, va a decirle el profesor Winston. El primer mandamiento del profesor Winston dice: nunca empieces con un chiste.
Y generalmente muchas veces, inclusive en programas de entrenamiento de cómo hablar en público, dicen de esto no, empieza con un chiste para que sueltes un poco o para que se distensione la audiencia. No lo sé. El profesor Winston dice: nunca empieces con un chiste. Empieza diciendo qué es lo que la gente va a aprender. Y él llamaba esto la promesa de empoderamiento. Porque en esos primeros 60 segundos, tú le das a tu interlocutor, a la persona a la que le estás hablando, una razón poderosa para que no se levante, de su asiento y se vaya. Tienes esos 60 segundos. Entonces él dice: no, lo que tienes que aprovechar es para que la gente sepa qué va a aprender estando ahí escuchando lo que yo tengo que decir. Y si hacemos memoria, pues los que ya llevamos muchos años viviendo y teniendo muchas presentaciones, ahora me viene a la cabeza que varias veces empecé con un tipo de broma o con un chiste. Y lo que pasa es que el profesor Winston dice: el cerebro humano no es tonto. El cerebro humano quiere saber, bueno, ¿esto me sirve para algo? ¿Esto que voy a escuchar, este tiempo que estoy invirtiendo aquí, me sirve para algo? ¿Esto va a ser provechoso para mí? Y ya si lo vemos directamente con el estoicismo católico, fíjense que la lengua, el hablar, que es un miembro de nuestro cuerpo, pues es un don. ¿Por qué? Porque es que el hablar, acuérdense que dice en la Biblia que es como un fuego pequeño, pero que puede incendiar un bosque entero. Eso es la lengua. Por eso, antes de hablar, nos debemos hacer esa pregunta, digamos, estoica de: como esto depende de mí, yo voy a controlar lo que voy a decir. Tengo que saber controlar qué es lo que voy a decir. Y si lo vemos católicamente, entonces, bueno, voy a ofrecer, es como si esto que voy a decir se lo voy a ofrecer a Dios para que las personas se sirvan de esto que voy a decir, sea de provecho para ellas. Ese es un don que también nos da Dios, el poder comunicar, ¿no? Y entonces él dice: no empiecen con una broma, aprovechen esos 60 segundos para ir directo al grano, inclusive con una promesa. Los voy a invitar o les voy a hablar de esto desconocido y van a aprender a esto. O sea, es como dice él, es una promesa de empoderamiento que les damos a las personas, el poder de estar decidiendo si prestarnos atención o no, porque de entrada les decimos: van a aprender esto, y aquel que o no sepa eso, o quiera aprender más de eso, o quiera contrastar lo que él ya sabe de eso, pues obviamente va a prestar atención. Y aquí una práctica que podemos aplicar: cuando vayamos a hablar con alguien, bien sea con nuestra esposa, esposo, o en una reunión de trabajo, o con tu hijo o algún familiar, trata de iniciar tus conversaciones así cuando estás llamando para algo, ¿no? Hazte esto como una práctica. Hola, ¿cómo estás? Bueno, el saludo normal, y me te estoy llamando para esto y esto, porque te va a servir o te va a hacer... No,
Bueno, no todas las llamadas se pueden hacer aplicando esta técnica, pero trata de que las próximas conversaciones que vas a tener con una persona sobre algo en específico, empieces de una vez de qué es lo que quieres hablar y eso cómo nos va a beneficiar. El segundo pilar del profesor Winston dice, entonces, no empecemos con chistes, no empecemos con boludeces como que para distraernos o para relajarnos un poco, para que la gente se sienta un poco distendida, como se dice. No, vamos al grano. Obviamente, no quiere decir de que uno no pueda hacer dentro de su charla, o de lo que va a hablar, acotaciones jocosas y uno que otro chiste que esté dentro de lo que se está hablando. De eso no estoy diciendo. Estoy diciendo es que el profesor Winston nos dice, en esos primeros 60 segundos, démosle al que nos está escuchando el poder para que él diga, sí, esto me interesa, me voy a quedar aquí, voy a escuchar lo que tiene que decir. El segundo, que es el segundo pilar, vamos a decir, el segundo consejo que nos está diciendo el profesor Winston es, para que una idea de lo que vamos a comunicar se quede grabado, es muy importante, pues de las siglas en inglés, él le llama las 5 S, porque en inglés son symbol, slogan, surprise, salient, story. Entonces esta regla de las 5 S para que una idea quede grabada son el símbolo. Tiene que tener algo visual, una imagen que se quede en la mente grabada y se asocie con esto. Por eso hay que tener un símbolo. Tiene que tener un eslogan, que es una frase corta, pegajosa, como que engloba todo de lo que se está hablando o del hecho que se está ofreciendo. Entonces un eslogan. Fíjense, tengo una imagen para que en la mente nos quede grabada como una imagen. Esto visual que vemos se nos va quedando y lo vamos asociando a este eslogan, que es una frase corta, así, pegajosa, y además que tenga algo de sorpresa, que rompe completamente con lo esperado. Esa es la tercera S, surprise, que traiga algo especial, ¿no? Que las personas digan, wow, ¿qué es esto? Salient, la palabra en inglés pues no se usa mucho, pero es enfocarse en lo que es importante. Entonces yo lo voy a traducir como relevante, en lo relevante, en lo importante. Que esto toque la vida real del que está escuchando. Por eso tiene que ser algo relevante e importante lo que se está comunicando. Y que tenga una story, una historia, un cuento, un relato, una narración así que emocione, que la gente se sienta dentro de la historia y se sienta, wow, qué emoción participar de esta historia. Entonces, cuando tú incluyes estas 5 S, el símbolo, el eslogan, la sorpresa, lo relevante y una historia en tu idea, mucho más fácil va a quedar grabada en la mente de las personas. Y cualquier idea que las personas recuerden o que de verdad valga la pena para ellos, por lo menos cumple 3 de estas cosas ya explícitas, ¿no? Símbolo, eslogan, sorpresa, relevante y una historia. Acá si aplicamos el sentido común, es diciéndonos, el cerebro no está hecho para listas aburridas de PowerPoint con una cantidad de numerales y listas. No, nuestro cerebro está hecho para imágenes, para emociones, para relatos, porque
en nuestro cerebro podemos construir una imagen propia de lo que estamos viendo. Por eso inclusive Jesús hablaba y nos habla en parábolas, ¿no? La del sembrador, la de la perla, el hijo pródigo. Bueno, todas las parábolas que nos habló Jesús y nos hablan hoy cuando lo escuchamos. Y fíjense que está todo ahí. Puede que no nos acordemos de todas las palabras o exactamente de toda la parábola, pero tenemos ya la idea. Ahí la tenemos en la mente. La del hijo pródigo, por ejemplo. Entonces, cuando vayamos a sentarnos a preparar algo que vamos a hablar o que queremos comunicar, ¿no? Tenemos que saber a quién le estamos diciendo o a quién le estamos dirigiendo estas palabras para también acomodar el relato que vamos a decir. Entonces, lo primero, ya sabemos que vamos a empezar con algo importante, relevante, que las personas decidan quedarse porque lo que nos dicen, lo que nos van a decir es: voy a aprender, me apasiona. Busquemos que eso tenga en su contenido estas 5 cosas importantes para que queden grabadas en la mente. Desde el estoicismo católico, si vemos el símbolo, el eslogan, la sorpresa, lo relevante y la historia, un cuento, nosotros podemos decir que no son las cosas las que nos perturban, decía Epicteto, sino la opinión que tenemos de ellas. Entonces, claro, Winston lo que nos enseña es a dar una opinión clara y memorable, y cuando nos decidimos a hablar con una opinión clara y memorable, no nos está importando la opinión de los otros. Obviamente, esa opinión que vamos a dar, en mi caso y para todos los que me escuchan, debe ser una opinión verdadera, que sea una opinión buena, que sea además bella, porque viene de nuestra parte católica, religiosa, o de nuestra parte más profunda. Así, entonces, cuando nosotros controlamos cómo empaquetamos la verdad, ¿sí? Entonces, cuando controlamos eso y sabemos cómo la decimos, porque esto depende de mí, podemos abandonar todo lo demás, porque es como que es el corazón del otro es el que tiene que recibir esto que estamos hablando. ¿Ok? Pues, y una vez que tenemos estas 5 reglas, dice el profesor Winston, el tercer punto es la técnica del casi acierto, near miss, que es: no te limites a mostrar lo que está bien, muestra también lo que parece estar bien pero no lo está. Ojo, lo que parece estar bien pero no lo está. Estás haciendo un movimiento mostrando algo que parece estar muy bien pero le falta. Y este contraste es lo que hace que el cerebro registre esto de forma permanente, porque el cerebro quisiera registrar algo que está bien, pero como está bien, no es algo que lo sorprenda o que lo llame directamente a recordar. En cambio, cuando le mostramos algo como que: oye, me parece que esta parte está bien, pero creo que le falta, o muy buen impulso en lo que viene, pero le falta esto, el cerebro como que: oh, ¿qué pasa?
Y ese contraste es lo que hace que el cerebro registre el tema o la idea de una forma permanente. Entonces, cuando alguien te dice, esto es estoicismo puro, cuando alguien te dice, no, esto está mal, ahí mismo te pones a la defensiva, que te están diciendo que algo que tú hiciste está mal hecho. ¿Ah? Eso es increíble en la comunicación. Es de las cosas más difíciles de poder controlar, que alguien llegue y te diga, no, esto que hiciste está mal hecho. En cambio, cuando lo muestras de una manera diferente y dices, mira, esto ya casi funciona, pero fíjate dónde falla por este lado. Entonces la mente ya se abre. Oh, claro, es esto lo que tengo que buscar por dónde, porque él ya sabe, o la persona generalmente ya sabe que a algo le falta. Entonces, cuando el interlocutor, en vez de decírselo de una vez y apuntando con el dedo, esto está mal, no, esto no está bien, esto está muy mal hecho, y lo estás llevando a decir, oh, ya casi está, fijémonos a ver qué le falta. Entonces, es como cuando un padre le está enseñando a su hijo a montar bicicleta. No está diciendo, mira, así se hace, y se monta y listo. Y si se cae, no, pero es que no puede eso. No. Por eso es como que vas lentamente, y cuando das 3, 4 pedalazos, pero de repente se cae, es como, mira, ya hice los primeros 3 pedalazos, ya avanzaste, ahora te falta un poco más, hasta que aprende a montar en bicicleta. Es como un prueba y error. Ya llevándolo al tema de cómo hablar, cuando estamos hablando y queremos comunicar que algo necesita mejora, no vayamos directamente a decir, mira, esto que está aquí está mal, o esto hay que cambiarlo porque está mal, sino démosle un vuelco positivo, viendo lo que sí está bien, pero que le falta. Ese es el tercer punto, se llama la técnica del casi acierto, porque la mente, cuando se siente atacada, responde. Nosotros, que somos los dueños de esa mente en donde está contenida aquí en nuestro cerebro, físicamente, pero pues está por fuera de nosotros realmente, es lo que yo creo. Entonces, cuando se le da como, mira, sí, lo que hice está bien, lo estoy haciendo bien, pero creo que le falta algo y tengo que trabajar un poco más. Es diferente a que le dicen a la mente, lo que tú hiciste está mal hecho. Por ejemplo, en el estoicismo católico, San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, usaba exactamente eso. O sea, como que te hace ver el casi acierto del pecado. Que parece libertad, parece placer, pero lo que pasa es que te encadena. No, qué rico comer esto tan rico. Y te vuelves después un esclavo de la comida. Y terminas en gula, comiendo más de lo que debes comer. Entonces, ese contraste de que la verdadera libertad en Cristo es cuando aplicamos las virtudes y actuamos en consecuencia, ¿no? Moderación, templanza. Cuando controlamos nosotros ese contraste, o sea, ese límite que es nuestro contraste, pero lo dejamos, digamos, en manos del Señor, estamos prácticamente haciendo la técnica del casi acierto. Casi soy santo. Por supuesto no, pero es el trick que le estamos haciendo al cerebro. Y acuérdense que estamos hablando de cómo hablar,
cómo hablar ante una audiencia, cómo hablar con un interlocutor, cómo hablar en una negociación, cómo hablar a los empleados, cómo hablar en cualquier situación. No en la conversación normal y natural que tenemos todo, porque para eso ya inclusive hemos hecho podcast, en que estamos atentos, estamos escuchando lo que la otra persona está diciendo para saber de verdad qué nos quiere transmitir. Eso es otra cosa. Aquí es como cómo hablar, cómo plantear una idea, cómo desarrollar un tema, cómo proponer inclusive una idea. De eso es lo que estamos hablando. Y en este tercer punto que hablamos, el que casi lo vamos a lograr, casi acierto, ya casi vamos a lograr lo que nos propusimos. Y por último, el profesor Winston nos dice, termina con una contribución, no con el resumen que recapitulas todo lo que ya dijiste y entonces hablamos de esto y esto y esto y esto, y entonces, no. Dile a la gente qué le has dado durante este tiempo que no tenían antes. Ahí vas a terminar con una contribución para que la gente sepa que ahora tiene esto que antes no tenía, o esta perspectiva que antes no veía, o esta idea o esta propuesta que antes no tenía. Y ahí en esto el sentido común es implacable, porque nadie quiere oír, como ya dije, de acuerdo a todo lo previamente expuesto, según lo que hablamos los últimos 50 minutos. No, la gente se quiere ir es con algo nuevo, porque si es el final, después termina con algo que contribuiste a esa persona. La gente se quiere ir con eso, con un regalo, con algo nuevo. Es como que al final de cada conversación, de cada charla, con un amigo, con tu familia, hacerse la pregunta que se hacía Marco Aurelio: ¿qué virtud he practicado hoy? Cuando estás haciendo esta contribución, ¿qué les estoy dejando o les estoy contribuyendo en el fortalecimiento de una de sus virtudes con lo que estoy dando hoy? Porque fíjense que al final la contribución que yo puedo hacer como el que está transmitiendo, comunicando, esa contribución no es mía. Pues sí, yo estoy hablando, pero puedo hablarle a la pared. O como en este momento estoy en el podcast hablando al micrófono, esperando que ustedes me van a escuchar más adelante. Entonces, la contribución final es lo que cada uno se lleva. Que cuando empezaron no habían escuchado o no tenían esa idea y de alguna manera con estas palabras hemos contribuido o he contribuido a que esta persona sea mejor. De eso se trata. Recuerden que lo estamos haciendo siendo conscientes de dónde estamos, quiénes somos, por qué estamos en este mundo. Entonces, cuando hagamos una presentación o una charla o vamos a tener una conversación de algún tema importante, revisemos esto que dice el profesor Winston, estos 4 aspectos. Dentro de esto, el que la gente se vaya con algo, aprendieron algo que no tenían antes. Yo creo que si eso queda, hemos logrado un cambio. Como lo dije al final, la contribución, pues lo hacemos nosotros, vamos a decir, como mediadores de la información, o estamos contribuyendo para que las personas escuchen un mensaje, pero la verdadera contribución se la llevan las personas. Es como que entre mejor hablemos, estemos conscientes de cómo hablar, más servimos a los demás, al prójimo. Estamos llamados a eso, a que los demás con lo nuestro aprendan. Fíjense,
El profesor Winston durante 40 años dio la misma clase. El mismo tema, no cambió nada. Es más, el profesor Winston falleció en el año 2019, hace 7 años. Y hoy, en el MIT, el Open Source, tienen la clase gratuita del profesor Winston. Si pueden ir a MIT Open, se llama Open Courseware, MIT, ahí está la clase del profesor Winston, gratis. Y en esa hora, el profesor Winston ha cambiado millones de vidas. Y es gratis fuera de eso, no cuesta nada. Ya la puedes ver. Los invito. Profesor Patrick Winston, de MIT, ¿cómo hablar? Y yo, digamos, pudiera decir que esto lo debemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Cuando estamos, por ejemplo, y no tenemos que en todo momento aplicar los cuatro aspectos que habla el profesor Winston. O por ejemplo en el matrimonio. Si cada vez que vamos a hablar estamos discutiendo, repitiendo lo mismo, tal vez empezar diciendo, oye, te quiero decir algo que creo que nos va a ayudar a amarnos más. Imagínate si tú empiezas así la conversación, la discusión. Oye, quiero decirte algo que creo que nos va a ayudar a que nos amemos más. O por ejemplo, con nuestros hijos el casi acierto es fundamental, ¿no? Que llega con una tarea o se siente frustrado por algo, cambiarle completamente el chip. Mira, no, ya casi estás logrando esto, mira, ya multiplicas 1 por 1. Bueno, sí, ahí yo he puesto un chiste, pero ese casi acierto con los hijos es fundamental, porque los estás animando a que cada vez sean mejores. Ya casi van a llegar, mira. Y obviamente cuando hayan terminado y hayan hecho algo de acuerdo a como se esperaba, pues hay que felicitarlos y darles su palmada en el hombro y decir que bien lo hicieron. Inclusive en el trabajo, en cosas tan sencillas como en los emails o al final de cada reunión, ¿no? Como que terminemos cada email con algo que aporte, o que cerremos la reunión en la que estamos con una contribución clara de qué obtuvimos de esa reunión. Y antes de terminar directamente con el tema de cómo hablar del profesor Winston, quiero traer una información porque el éxito, como dije, depende en gran medida de cómo hablamos, cómo escribimos y la calidad de nuestras ideas. Y quiero hablar aquí de Ralph Lauren. Ralph Lauren, muy conocido. Ese no es su verdadero nombre. Tiene un apellido polaco. Pero Ralph Lauren construyó su marca de ropa que llega a vender más de 14,000 millones de dólares al año. Pero Ralph Lauren construyó su marca de ropa no vendiendo ropa. Ralph Lauren vendía identidad. Es más, él no vendía tela. Él lo que vendía era un sentimiento. O vende. Él lo que hizo fue que diseñó un estilo de vida a que la gente quería pertenecer. Entonces era el sueño americano pero pulido. Y entonces está la elegancia del jinete, la sofisticación del polo, la comodidad de ese hogar así todo con clase, porque Ralph Lauren hace de todo. Y el producto no fue la prenda, no, para nada. Obviamente, para mantenerse ya está la calidad y otras cosas posteriores, pero
El producto en sí no era la prenda. Lo que se vendía es esa sensación de que los compradores, ese quiero ser yo, o ese soy yo quiero ser así. Y fíjense en la claridad de este hombre, porque desde muy joven Ralph Lauren sabía exactamente qué quería. Él no quería solo hacer camisas o corbatas, nada de eso, no. Él quería era crear un universo entero, donde las personas, los consumidores, los clientes, se sintieran que eran parte de algo más grande, algo más hermoso, más aspiracional, que las personas se sienten con un saco, un buzo de polo, de Ralph Lauren, inclusive vende ya también para el hogar, para las casas. Entonces, él en sí no persiguió las otras tendencias, ni estaba buscando lo que los otros hacían, ni... No, para él su idea era clara, y era que él sabía que la gente quiere o compra por sentimiento, pero por un sentimiento especial en el cual ellos quieren, ellos se ven ahí, o nos vemos ahí, por eso compramos. Y él no se puso a copiar lo que estaba de moda, no, para nada. Miren las camisas polo, las camisetas polo que antes existían, pero se siguen fabricando y seguimos comprando. Yo soy un fan de las camisetas polo, es más, casi de cada color tengo uno. Pero él lo que creó fue algo que es atemporal, no tiene nada que ver con el tiempo, ¿no? Él lo que vendió fue un universo donde las personas querían estar ahí. Y ahí sí, sentido común puro, como hablamos de cómo hablar para lograr influir. Y si no sabes con claridad qué es lo que tú quieres hacer, pues vas a hablar sin rumbo, vas a escribir sin fuerza y tus ideas se quedarán en el aire. Hay que saber con claridad qué es lo que queremos hacer. Es como te subes a un auto sin destino y tú te montas ahí y pones gasolina y se acaba y vuelves y pones. Pero ¿y qué pasa? Nunca llegas porque no tiene destino. Y entonces Ralph Lauren hizo lo contrario, él no improvisó para nada. Tenía una visión nítida y clara, y cada palabra, cada diseño, cada campaña, todo lo que hacía estaba al servicio de esa visión. No la cambió. Por eso nos daremos cuenta que su marca se ha mantenido y perdurará. Me imagino si no cambian la visión, porque hay veces, ha pasado con varias y marcas muy grandes que cambiaron la estrategia porque perdieron la claridad, perdieron la visión y se confundieron, entonces se fueron por otros lados. Por eso la marca Ralph Lauren perdura. Si es puro estoicismo, una y otra vez he venido repitiendo que debemos distinguir lo que depende de nosotros y lo que no. Entonces, lo que depende de mí es tener claridad sobre mi propósito, definir con precisión mi propósito, luego controlar nuestra mente, nuestras acciones para controlar la boca, y así las acciones van a servir a ese propósito. Cuando estás enfocado o ofuscado en lo que no depende de ti, eso es lo que los demás hacen, lo que los demás siguen, te pierdes. Acuerda que tú controlas el timón. El viento, déjaselo a Dios. Él ya verá qué hace con eso. Por eso es importante que al final de cada día nos hagamos esas reflexiones. Y de eso hemos hablado en numerosas ocasiones, pero es, ¿qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi familia? Con mi trabajo, con mi fe. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero hacer yo con ella? ¿Estoy vendiendo tela?
O sea, ¿estoy vendiendo un esfuerzo sin sentido o realmente estoy creando un sentimiento que refleje los valores que quiero vivir, que refleje lo que yo soy, lo que yo quiero ser? Mi forma de hablar, mi forma de escribir, mi forma de actuar, ¿está alineada con esa visión clara que tengo? ¿O estoy disperso, persiguiendo lo que brilla hoy, pero mañana se apaga? ¿Tengo eso claro, esa visión? Es que la claridad no es un lujo. Es más, la claridad es el fundamento. Porque sin la claridad, hasta las mejores técnicas del profesor Winston, para hablar bien y todas las técnicas que él da, se desperdician. Porque cuando hay claridad, hasta una conversación sencilla en la mesa de la cena con un amigo puede tener el poder de cambiar un corazón. Así es lo importante de tener claro el propósito. Y ya para finalizar, si lo he pedido antes, se los pido nuevamente. Dedíquense tiempo para ustedes, en soledad. Siéntense y escriban una hoja con toda honestidad. ¿Qué es lo que quieres hacer de verdad de tu vida? ¿Qué es lo que te pongas con honestidad? ¿Qué quisieras hacer hoy con tu vida? No lo que esperan los demás, no, tú. No lo que está de moda. Lo que tú, en tu iluminación con el Espíritu Santo, sientas que es tu vocación, sientas que eso es lo que te da felicidad, te da paz en este momento de tu vida. Porque bueno, también hay momentos. No te haces esa pregunta a los 25, es diferente que ahora si yo me la hago a los casi 60. Es diferente, ¿no? Porque cuando sabes con claridad qué quieres, cuando sabemos esto, nuestro lenguaje se vuelve poderoso. Nuestra vida se vuelve coherente. Y todo lo que hacemos, todo lo que digamos, será como inclusive hacemos en nuestra oración inicial, para servir a los demás. Busquemos, preguntémonos dónde estamos, cuál es nuestro propósito, encontremos bien, con claridad, qué es lo que queremos hacer, y cuando eso lo hagamos vamos a hablar poderosamente, vamos a vivir coherentemente y vamos a encontrar la felicidad. Bueno, increíble que ya vamos al podcast 14 la próxima semana y vamos a empezar abril y nos queda prácticamente medio año y vienen elecciones muy importantes en Colombia ahorita el 31 de mayo y si no se elige presidente viene segunda vuelta en junio 26, creo que es así. Así que estemos muy pendientes, pilas de participar, de cuestionarse, mirar cuáles son tus verdaderos valores, los que tú crees, los que tú por convicción defenderías, y mira qué candidato representa eso. Cuando eso lo logres, también vamos a votar bien. Como saben, estoy disponible en todas las plataformas, nuevamente en YouTube, en Spreaker, en Spotify, en Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Giosan, X, Facebook y otras. Así que suscríbanse, denle like, comenten y compartan que salimos todos los martes o cuando el sentido común lo exija. Gracias por escucharme.